Bienvenidos amigos, esto es Toda una Vida, yo soy Alfredo Sánchez y hoy estamos con una leyenda de la televisión venezolana, el cine y el teatro, especialmente Luis Abreu. Bienvenido Luis, hola, gracias por venir. Muchísimas gracias por invitarme. Un honor tenerte eso aquí. de leyenda es como que... Leyenda viviente además. Es decir, es leyenda y todavía vive. No se lo pueden perder. Es que es tan difícil encontrar a alguien como tú que haya hecho una carrera de verdad a la silenciosa tan interesante. Bueno, quedamos poco. Como tuvimos que esperar un poco para ponernos aquí, hemos estado hablando mucho, que ojalá podamos repetir muchos de esos cuentos aquí. Comenzando por tu estadía en Londres y el haber sido aceptado por la Royal Academy of Dramatic Art. Sí, y luego estar en la Royal Shakespeare Company, que no es algo que pueda decir ningún otro venezolano. Por no, ejemplo. es difícil, pero para mí fue verdaderamente hermoso. ¿Sí? No tiene otro término. Incluso hoy, cuando te digo, por ejemplo, que Steven Berkoff fue profesor mío, no profesor mío, fue director en la escuela, en la Royal Academy of Dramatic Art, y yo fui su asistente de dirección. Verlo hoy en el cine, verlo hoy con un grupo de teatro que tiene maravilloso, verlo como actor, haciendo todos los malos de Shakespeare, es un espectáculo sensacional que hace en París, que hace en Londres, es para mí un orgullo, pero tridimensional, es algo sorprendente. Me apasiona ver a Judi Dench en el cine y sentir que la vi montones de horas ensayando Portia Shylock en el Mercader de Venecia de Shakespeare. Es para mí indudablemente maravilloso. Es una lástima que uno tenga esos recuerdos y solo hoy día sirvan para compartirlos, porque uno se dice, oye, me voy a morir, me voy a llevar todo eso un poco. Así que me encanta contarlo y comentarlo con gente como tú, con gente como la audiencia, porque es el único valor que tienen. El valor que tienen es la trascendencia que involucró en ese momento y lo que hoy representan en las pantallas, en el cine. Es maravilloso verlo en el cine y yo sentarme y decirle a mi esposa, mira, esta Judi Dench. O ella me dice, mira, hay una película con tu amiga. Sí. Pero cuéntanos cómo fue esa travesía hasta llegar allá, porque fue una obsesión tuya llegar a la compañía, llegar a la academia. Sí, bueno, obviamente no fue fácil. Fue fácil porque yo era muy joven. Y cuando uno es joven todo es fácil. En realidad uno siente que no hay obstáculos. Uno siente que la juventud tiene ese permiso, esa patente de corso como para atravesar todo. Divino tesoro, como decía. Sí, excelente, divino. Entonces, que era joven y estaba dispuesto a ir a Londres, no quería ir a ningún otro sitio. Me propusieron ir a Argentina, a España. Decidí no, que tenía que ser Londres. Y finalmente lo logré. Afortunadamente, una cantidad de hechos se presentaron, coincidieron para después que me dieran una beca y poder permanecer allí. Pero te fuiste sin beca y sin nada. Me fui sin absolutamente nada. ¿Convencido de que tú llegabas allá? Sí, estaba convencido de eso y además la época me ayudó, porque era una época en que toda la gente viajaba en autostop. Cuando yo llegué a Londres me maravillé de que amigos míos se iban y me decían, ¿a dónde vas? Voy a la India. Ah, bueno, buen viaje. Y se paraban en una esquina y empezaban a hacer autostop y regresaban indemnes. No les había pasado nada, estaban maravillosamente bien y lo habían disfrutado. Sí. Por lo tanto, me fui en una época en que eso era posible. Sí. Y fui primero a París. En París me ocurrió una cosa muy divertida. Estaba un director latinoamericano haciendo en el Cartier Latin una pieza de teatro ecuatoriana y necesitaban el actor que se les había ido y en 2 días me aprendí el texto y hice la obra, así que me gané unos francos que también me llevé. Fui a España y en España no me dejaron entrar, una cosa también muy simpática, no te había contado, pero yo había pertenecido aquí, no había pertenecido, había sido simpatizante de un movimiento que se llamaba Libertad para España. Tú debes recordar aquella época en la universidad. Y entonces yo estaba en una lista, sí. Yo no lo sabía. Así que cuando llegué a España me dijeron, la señora puede pasar, pero usted no. Okay. Así que me quedé en el aeropuerto esa noche
y al otro día tuve que irme a Londres. Pero habías hecho un dinerito Había hecho haciendo un dinerito televisión aquí en para televisión. poderte ir a estudiar. Claro, claro. Yo recordé hace poco que hice una apuesta con Eduardo Serrano, porque él me decía, en lo que tú entres en televisión no te vas a poder ir. La televisión te amarra. Y dije, no, yo hago un año de televisión y me llevo mi dinero. Hice 11 meses exactamente. Y cuando terminé, fui y le cobré la apuesta que no sé si eran $50 o algo por el estilo. Pero era un poquito más de plata porque Era un te poquito fuiste más de ya con Claro. tu mujer y ya Y mi mujer iba embarazada. embarazada. Iba embarazada. Eso De tu fue primer hijo. otra suerte de cosa impresionante, porque la otra cosa que tenía Londres maravilloso era que esa medicina socializada, bueno, tú la conoces. Mi mujer dio a luz en un hospital, Sí. todo perfecto, y al otro día, en lugar de 1 litro de leche que me dejaba el lechero, tenía 3 litros de leche, Sí. porque ya sabían que había nacido un niño No, en esa casa. Y la partera iba a tu la casa. partera iba a mi era casa, todo. era Sí, sensacional. yo viví eso también. Oh, no, era una maravilloso. maravilla. Pero Londres además era, en esa época en que tú fuiste especialmente, un centro de ebullición cultural, como siempre lo ha sido, pero en esa época había gente mítica trabajando Sensacional, en el teatro. sensacional. No solamente los conciertos al aire libre, los conciertos en La Battersea música. Park. Oye, la música Sí. era sensacional. Sí. No te lo podías escapar. Es más, nosotros creímos que el parto se adelantaba porque quedamos atrapados en una multitud en Battersea Park, no me acuerdo a quién veíamos. Y resulta que nos quedamos atrapados porque llegamos muy temprano, la gente nos empezó a rodear y mi mujer estaba embarazada. Por lo tanto, empezó a pedir aire. Empezamos a sacarla de allí en ambulancia. Llegamos al hospital y dijeron, no, todavía no pasa nada. Váyase a su casa y después la atendemos. Pero me contaste un cuento en el cual el día que te ocurrió esto, conociste a Guillermo Cabrera Infante. Conocí a Guillermo Cabrera Infante, que ha sido una de las cosas más saludables, beneficiosas y lindas que me ha ocurrido con un ser humano. Lo conocí en un hotel muy caro. Yo no iba a ese hotel, pero me invitaron para hablarme justamente de la beca que me iban a otorgar. Y ahí fui a hablar con Simón Alberto Consalvi, otro ser humano maravilloso, extraordinario, gran amigo y querido. Y él me invitó a comer lo que quedaba de comer, porque estaba comiendo con Guillermo Cabrera Infante. Guillermo enseguida tuvo una conexión conmigo, y sobre todo porque su esposa era actriz, o es actriz. Miriam, sí. Miriam. Y entonces me dijo, tú tienes que conocer a Miriam y tienes que venir a mi casa. Así que en una oportunidad fui a su casa a tomar el té, porque ya le estaba absolutamente inglés. Sí. Y entonces había que tomar el té a las 4 de la tarde, había que ser puntual, y ahí nos aparecimos. Mi esposa y yo llegamos, conocimos a Miriam, que es otro encanto de persona extraordinaria, y hablamos de miles de cosas. Hablamos de la Cuba que habían dejado, de lo que ocurría en Londres, criticamos a los ingleses a pesar de tomar su té. Y seguimos adelante con la conversación hasta que Guillermo dijo, tengo que ver un programa y no me lo puedo perder, y yo te aconsejo, si quieres quédate con las mujeres conversando, o si no, te vienes conmigo a la biblioteca y lo ves. Y no, yo me voy contigo. Yo no me podía perder el programa que iba a ver. Yo me imaginaba que iba a ser una cosa muy densa, terrible, muy intelectual, y que yo no podía perdérmelo. Así que llegamos y de pronto yo lo vi pasar canales. En Londres en ese momento había 3 canales nada más, BBC One, 2 y HTV. Que BBC 1 y 2 eran la alternativa cultural para todo. Y HTV comercial. Cuando lo vi colocar HTV dije, bueno, un programa algo interesante. Y de pronto oí una música que me resultaba familiar, y de pronto se abrió la pantalla y apareció la caricatura de Lucy Ball. Yo quiero a Lucy. Era sensacional, porque yo me reía tanto y él se reía tanto de la broma que me había hecho, porque él entendió. Que yo estaba imaginando cualquier otra cosa menos eso. Y lo disfrutamos muchísimo. Un gran personaje. Un personaje sensacional, de una calidad humana, de un calor inmediato. Era sensacional, de verdad. Mira, pero regresaste entonces después de una temporada ya de haber hecho teatro en inglés. Te decían además que cuando te decidiste a llegar allá y empezar a audicionar, que tu inglés no era perfecto. Que no era bueno. ¿Cómo lograste hacerlo? Bueno, fíjate, fue interesante, porque te comentaba que la persona que me entrevistó en la Royal Academy era una señora que tenía muchos años allí y que entrevistaba a todo aquel que iba a hacer ese curso de Stage Manager, que era el preámbulo para dirección de teatro.
Entonces, una vez que conversamos, yo le explicaba lo que había hecho Pinter en Caracas, ya yo había hecho varias obras de teatro, había hecho televisión. Ella me miró y me dijo, mire, yo creo que usted no habla muy bien inglés, no es un inglés óptimo y no es realmente el gran nivel para nosotros, pero usted habla el lenguaje del teatro y eso me interesa mucho. Y eso fue como un baño de agua de rosa. Yo me sentí, pero maravillado. Me provocaba contarle más. Y dije, ¿qué me habré perdido de contar? Ahora lo quiero contar. Eso fue maravilloso y fue entrar con muy buen pie. El resto de los alumnos, en Londres, tú también lo sabes, pasaba una cosa muy particular. Ahí tienen una scholarship que te la dan para estudiar lo que vayas a estudiar. Si tú fallas en eso, ya no tienes más ninguna. Sí. La gente que iba a estudiar teatro era a estudiar teatro. Por lo tanto, el conocimiento de la mayoría de esos compañeros no era tan heterogéneo como el conocimiento que tenía un hombre de mi edad venezolano en Venezuela, en Caracas. Sí. Nosotros sabíamos de todo. ¿Por qué? Pues teníamos un centro cultural como el Ateneo de Caracas, donde iba igual a una conferencia, igual a un recital de poesía, igual a una obra de teatro, a música. Es decir, nuestro conocimiento era mucho más amplio, nada enciclopédico, sino de pura vida. Sí. Era sorprendente en ese sentido. Y esa era una competencia demasiado alta, tal vez para mis compañeros ingleses. Compañeros ingleses habían salido de high school y iban a una academia a estudiar eso que se habían propuesto de estudiar toda la vida. Y que siempre Londres fue un crisol de nacionalidades, de todos los continentes, llegaba gente. De todos los continentes. Sin embargo, yo era el único que estaba allí que hablaba español y el único que por otra parte era latino. A mí me resultó extraordinaria la experiencia porque era el único lugar donde no podía hablar una sola palabra de español. Había una compañera que era una mezcla extrañísima, ahora recuerdo, Susan Weber, que era hija de un alemán y una francesa, pero había vivido en Brasil y hablaba portugués y algo de español. Entonces, pero no hacía más que llamarme señor. Señor. Después de ahí te salió un contrato para irte a Australia. Exactamente, me insistieron en llevarme a Australia, a Perth, además, que queda equidistante de Sydney, el fin del mundo, y yo quería irme, ciertamente quería irme porque era un contrato muy atractivo, eran 2 años para dirigir en el Instituto Universitario de Perth y me daban casa, incluso era todo tan calculado, déjame decirte, que ya me hablaban de la cobertura que iba a tener la piscina para que mi hijo no tuviera ningún lamentable accidente. Y eso me causaba una gracia terrible. Y me iba a llevar un escritor que terminó escribiendo un libro sobre la Royal Shakespeare Company, David Attenborough. Y él quería que yo me fuera allí por 2 años. Además me pagaban 2 grandes vacaciones a esa zona, que me encantaba la idea, y Australia, es un continente, ir a tantas partes. Pero mi esposa decidió que no. Que era demasiado lejos eso. Mandó. Digo, no, eso queda muy lejos de Caracas y yo no voy a ese lugar. Estamos todos locos. ¿Y te regresaste Regresé a Caracas, volví a la Escuela Nacional de Teatro, donde me había graduado, regresé a dar clases allí y empecé a entender un poquito todo eso, lo que era el ser un pedagogo, la facultad que se puede tener de enseñar lo que sabes. Le tomé el gusto a esta cosa del teatro. Hasta ese momento yo conocía el teatro parcialmente, estoy seguro. Llegar a conocerlo totalmente fue cuando empecé a transferir conocimiento y transferir experiencia. Ahí me sentí verdaderamente muy a gusto. Tanto que repetir experiencia, cuando me llamaron del teatro universitario, del IUDET, el Instituto Universitario de Teatro, que ahora se transformó en otra cosa, estuve allí una larga temporada, tuve 3, 4 años dando clases y me maravillaba, me encantaba, sobre todo darle clase a aquellas personas que recién ingresaban con todos sus problemas, todos sus defectos. Me recordaban mucho mi época en que yo me fui a Londres. Sí. Y ahí tuviste contacto con Cabruja, fuiste fundador del nuevo grupo. Del nuevo grupo, ¿cómo no? Cabruja me esperaba para incorporarme a la Escuela Nacional, después, con Isaac Chocrón, con Robán Chalbó, incluso Hugo con Carlos Ulibe, Jiménez Antonio Constante,
es decir, toda esa cantidad de gente que pasó por allí, por el nuevo grupo. El nuevo grupo se fundó con una obra que van a estrenar dentro de poco, Asia y el Lejano que se Oriente. llama Asia y el Lejano Oriente. Esa obra ganó dinero. Era una cosa sorprendente para la época. Esa época En la época no se ganaba dinero con el teatro. Y ese dinero, que representaba una cantidad mísera en todo caso, pero importante, se destinó para la creación y la fundación de un grupo. Así se fundó el nuevo grupo y todos los que estuvimos allí éramos los miembros fundadores. Pero extraordinariamente, ese grupo nació con Asia y el Lejano Oriente y al mismo tiempo 3 o 4 obras en cartelera. Sí, eso era prácticamente algo que no existía en la Caracas de aquel momento. Sí. Teníamos 3 o 4 obras, entonces el concurso de muchos directores hizo fomentar ahí un grupo verdaderamente poderoso y sustancioso. Y luego te ha tocado en épocas más recientes volver a montar obras de Cabrujas. Ahora estás haciendo Sí, el pero es que en Americano aquella época me las perdía. ¿Por qué? Porque obras como Profundo Estamos viendo ahí, de hecho, este es el Americano Ilustrado, ahí está. donde interpretas a Guzmán Blanco, ¿no? ¿Y qué tal esta nueva generación de actores Los con actores, el grupo actoral 80 de Héctor Manrique? Mira, el grupo actoral 80 verdaderamente, como te decía yo antes, un grupo con una disciplina fuera de serie. Y una disciplina pacífica, una disciplina sin obligaciones, sino sencillamente con deberes. Es muy lindo ese grupo de Héctor Manrique y creo que cada uno de ellos tiene muy claro cuál es su responsabilidad y su deber para con el teatro. Hay una cosa que impera y que para mí es una palabra muy vieja que hoy día se utiliza poco, se llama vocación. Hay vocación, verdadera vocación por el teatro en ese grupo. Si tuvieras que decirles a ellos, que son esta generación nueva que viene a renovar el ambiente teatral en Venezuela, ¿qué le dirías? Yo le diría que mantuvieran un poco ese espíritu que los hizo llegar allí. Yo creo que no lo deben perder. Y les diría que el éxito depende de ese espíritu de humildad. El éxito no existe sin la humildad. Y parece mentira que el éxito pueda transformar la humildad en vanidad. Pero no es así. Si tú no eres humilde, tú no puedes saborear el éxito. Jamás en la vida. Y yo creo que ellos tienen en este momento esa condición. Yo rogaría porque no la perdieran. Porque de ellos depende un poco la vida legítima de ese grupo a posteriori. Y cada vez queda menos gente que pueda hacer eso. Y cada vez el Estado venezolano de alguna manera o el gobierno de este momento se ocupa de acabar y descabezar más grupos de teatro. Hay que sostener los grupos de teatro a como dé lugar. A como dé lugar. No importa qué se tenga que ofrecer por los grupos de teatro. Pero hay que sostener grupos de teatro y grupos culturales en general. Sí, en general. Pero no podemos dejar que el gobierno, que es un gobierno por otra parte que pretende crear una ignorancia excesiva justamente para manipular, un gobierno de golpes bajos, un gobierno en donde todo es una corruptela, un gobierno en donde que se compran medios de comunicación, se sacan a profesionales para sustituirlos por gente improvisada, que sencillamente habla del cuánto hay para eso. No ha cambiado mucho las cosas desde Guzmán. No ha cambiado desde Guzmán, no ha cambiado. pero en este momento se hace terriblemente agudo, con una agudeza impresionante, además sin ninguna vergüenza. ¿Qué te ha dejado el teatro, Luis? El teatro me ha dejado la vida entera. Yo diría que en el teatro aprendí muchas cosas. Lo que yo no pude conseguir en la universidad, lo que no pude conseguir en ninguna otra parte, lo conseguí en el teatro. En el teatro aprendí a escribir. En el teatro aprendí una disciplina personal. Para mí el horario inglés no me asustaba, porque ya yo lo había concebido dentro del teatro. El teatro me dio familia. El teatro me dio la inspiración de tener un proyecto nuevo cada día. Y vivir sin proyecto es no vivir. Y ya que hablas de la familia, ¿qué opinas de tu hijo como actor? De Luis Mi Jerónimo hijo Abreu. lo respeto mucho como actor. Lo respeto mucho como actor, siempre lo digo, nunca intercedí por él, nunca puse un dedo a su favor, nunca hablé por él, creo que ahora él lo hace por mí.
y me encantó trabajar con él. Escribí una obra de teatro Sí. especialmente para que la hiciéramos los dos y fue verdaderamente fascinante. Fue una experiencia inolvidable. Bueno, Luis, se nos acabó el tiempo volando. Te dije que se Sí, acababa. pero fue muy grato conversar contigo. Te agradezco que placer. hayas venido. Un Y a placer. ustedes, amigos, los espero en la próxima edición de Toda una Vida. Yo soy Alfredo Sánchez y hasta la próxima.